Listo, ya. Bueno, el tema de hoy es calcio, hiper e hipoparatiroidismo. Se carga. Bueno, me gustaría comenzar con esta obra sobre el lienzo, que es de Marc Chagall, de 1961, y se titula Adán y Eva expulsados del paraíso. Aquí está Adán y aquí está Eva. Entonces, bueno, ahora sí, comenzando con el tema, recordando únicamente los valores de calcio normales que van de 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro, donde sus equivalencias es 1 miliosmol equivale a 2.000 equivalentes, que a su vez equivalen a 40 miligramos. En el cuerpo tenemos 1.4 kilogramos de calcio, el cual el 99% se va a encontrar en el hueso. Y como ya habíamos mencionado, la concentración de calcio plasmático va a ser de 8.5 a 10.5. El 40% del calcio plasmático va a estar unido a proteínas, principalmente la albúmina. Entonces, por cada 1 gramo que disminuye la albúmina, también va a hacerlo el calcio sérico a 0.1 miligramos por decilitro. Esto es importante para poder hacer las correcciones de calcio por albúmina. El 6% del calcio va a estar unido a fosfatos, citrato y bicarbonato, recordando que el 54% va a ser calcio iónico. Esto sería lo ideal para no tener que corregirlo con la albúmina, y que los valores normales de este calcio iónico van de 4.6 a 5.1 miligramos por decilitro. La regulación va a estar dada por el hueso, el intestino y el riñón, donde van a intervenir principalmente la PTH, la vitamina D, donde el metabolito más activo va a ser el calcitriol, y la calcitonina, que va a disminuir la liberación de calcio del hueso. Entonces, recordando la homeostasis, si disminuye mi nivel sérico de calcio, va a aumentar la PTH, que va a repercutir en el hueso, aumentando su resorción, liberando calcio y fosfato. Y a nivel renal va a aumentar la excreción de fosfato, la reabsorción de calcio, y también va a haber un aumento en la producción de calcitriol, que va a aumentar la absorción intestinal de fosfato dicálcico. El aumento de las concentraciones de calcio en el espacio extracelular está determinada por los calcium sensing receptors, que van a activarse y que van a suprimir la secreción de PTH. Entonces, de esta forma, las concentraciones de calcio en el espacio extracelular van a estar estrechamente controladas en condiciones fisiológicas. La absorción intestinal del calcio se va a realizar en el duodeno y en el yeyuno por 2 diferentes mecanismos, que va a ser pasivo por un gradiente químico y eléctrico, y activo, que va a ser dependiente del calcitriol. Una dieta normal debe contener 1 gramo de calcio al día, del cual se va a absorber únicamente 0.2 a 0.3 gramos, y el resto se va a eliminar en las heces. Entonces, a nivel renal, el calcio plasmático que no está unido a proteínas se va a filtrar, y el 60% se va a reabsorber en el túbulo proximal. Esta reabsorción va a aumentar en estado de depleción de volumen y viceversa. Y el 20% del calcio que es filtrado se va a reabsorber en el asa de Henle, donde la furosemida va a disminuir la absorción de calcio a este nivel, siempre y cuando no haya una depleción de volumen. El 10% se va a reabsorber en el túbulo contorneado distal. Aquí es importante recordar que las tiacidas y la PTH van a aumentar la reabsorción, y del 3 al 10% se va a reabsorber en el túbulo colector, que va a aumentar por la acción de la PTH, el calcitriol, la calcitonina y estado de depleción de volumen extracelular.
Entonces, de la secreción de PTH tenemos tres diversas formas. La primera es la secreción tónica, la segunda una secreción dinámica circadiana con una mayor cantidad secretada por la mañana y más baja por la tarde, y también una pulsatilidad estocástica que va a ocurrir de manera impredecible y más o menos es en promedio de 10 o más veces al día. Recordando también que la mayoría se va a secretar de manera continua y que los valores normales de PTH van de 10 a 55 picogramos por mililitro. Esta es otra obra que es de Remedios Varo, realizada en 1958 y se titula El Rico. Entonces, empezando con el tema de hiperparatiroidismo primario, como definición, es una entidad clínica que se va a caracterizar por la producción autónoma de paratormona, que va a provocar hipercalcemia y PTH elevada o inapropiadamente normal. Se calcula que se presenta en 1% de la población adulta y que se presenta 2 veces más frecuente en población mayor de 55 años y que también es más frecuente en mujeres que en hombres. La etiología, la causa más frecuente va a ser un adenoma paratiroideo, donde el adenoma paratiroideo único corresponde al 85% de las causas y un adenoma doble un 4%. Después de eso tenemos causas menos comunes como la hiperplasia de las glándulas paratiroides, carcinoma o presentaciones familiares que son poco frecuentes y que estarían formando parte de neoplasias endocrinas múltiples. Los factores de riesgo sería la radiación externa en la infancia, exposición al litio, fármacos como diuréticos tiazídicos y, como les había mencionado, los síndromes genéticos que se mencionan como el MEN1, MEN2A y MEN4, que los cuatro pues se relacionan con hiperparatiroidismo primario. La forma clínica más frecuente va a ser una hipercalcemia leve y asintomática, esto en un 88% de los casos, donde vamos a tener una cifra de calcio sérico de 1 miligramo por decilitro encima de lo normal. En las manifestaciones clínicas, las más importantes serían las manifestaciones óseas, que van a afectar los huesos de composición cortical, provocando osteoitis fibrosa quística en un 2%, además de dolor óseo y fracturas. Y tenemos signos radiológicos típicos como la resorción subperióstica de las falanges medias y distales, afinamiento distal de las clavículas y cráneo con un aspecto moteado que también se describe como sal y pimienta, quistes óseos y tumores pardos en los huesos largos y la pelvis. Entonces, aquí tenemos una radiografía simple de cráneo donde podemos observar el aspecto moteado o en sal y pimienta, y esta de falanges donde observamos los tumores pardos. A nivel renal, en un 20% provoca nefrolitiasis o nefrocalcinosis, y la hipercalciuria se presenta en un 35 al 40%. Esto va a ser debido a un aumento de la carga filtrada de calcio que va a exceder la capacidad de reabsorción. Y también tenemos una disminución en el aclaramiento de creatinina. Los factores de riesgo de nefrolitiasis se presentan en pacientes jóvenes de sexo masculino y también depende del grado de hipercalcemia y de hipercalciuria. Las manifestaciones gastrointestinales son diversas y las más frecuentes son anorexia, náusea, vómito y estreñimiento. La úlcera péptica y la pancreatitis son raras, donde la úlcera se presentaría en el contexto de una neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Las manifestaciones cardiovasculares presentarían hipertensión arterial, acortamiento del QT, bloqueos o aumento de la sensibilidad a digitálicos, calcificaciones miocárdicas, valvulares y vasculares y rigidez vascular. Las características neuropsicológicas, recordando que el calcio va a tener un papel clave en la regulación de la liberación de neurotransmisores. Entonces, tendríamos pacientes que cursan con depresión, ansiedad, fatiga, disminución de la calidad de vida, alteración del sueño y también disfunción cognitiva. Tenemos otros estudios que involucran la calidad de vida.
Aquí nos habla, este es un artículo que en realidad pues es muy viejito, es del 2013 y nos dice que los gemidos y los gritos fueron descritos por primera vez por Albrecht y que son características del hiperparatiroidismo primario hipercalcémico. Esto significa que a pesar de que los pacientes no tienen manifestaciones clínicas de compromiso de órgano diana como las que vimos anteriormente, sí van a presentar fatiga excesiva, dificultad para concentrarse y también cansancio intelectual. Tenemos otro concepto que es el hiperparatiroidismo primario normocalcémico. En realidad es muy raro y se presenta en menos del 3% de los casos, en donde nuestro calcio sérico estaría dentro de los rangos normales. Y van a ser pacientes que cursan con tasas más altas de osteoporosis, fracturas y nefrolitiasis. Esta es otra obra que es de Salvador Dalí, realizada en 1952 y se titula Galatea de las Esferas. Entonces, en el abordaje diagnóstico, lo principal es realizar la sospecha diagnóstica y excluir los diagnósticos diferenciales de otras causas de hipercalcemia, por ejemplo, hipercalcemia tumoral humoral o hipercalcemia por osteolisis. Tenemos que corroborar la presencia de niveles de calcio total elevado y tenemos que corregirlo por la albúmina o la determinación directa de calcio iónico en al menos 2 determinaciones para realmente comprobar que no sea un error de laboratorio. Entonces, tenemos este algoritmo donde iniciamos con una PTH elevada. Solicito niveles séricos de calcio. Si están normales, solicito calcio en orina de 24 horas. Si está normal, esto es un hiperparatiroidismo normocalcémico. Si a su vez mi calcio está elevado y mi calcio en orina está baja, nos estaría hablando de hiperparatiroidismo con compromiso por vitamina D. Y si tenemos un calcio en orina mayor de 200 miligramos, nos estaría hablando de un hiperparatiroidismo primario. Entonces, una vez que yo identifiqué que tengo un compromiso por hipovitaminosis D, tengo que replesionar los niveles de vitamina D. Nuevamente, cuando ya tengo valores normales que son mayores de 30 nanogramos por mililitro, solicito niveles de calcio y de PTH simplemente para corroborar mi diagnóstico. Otros estudios complementarios serían los niveles de cloro y de fósforo en sangre, determinación de creatinina y del filtrado glomerular, evaluación bioquímica del riesgo de litiasis renal y la determinación de los valores de vitamina D. En los estudios de imagen sería la densitometría ósea y tenemos siempre que evaluar la existencia de fracturas vertebrales por compresión. También realizamos pruebas de imagen renal para valorar la presencia de litiasis asintomática y nefrocalcinosis, que si recuerdan les había dicho que era una forma de presentación frecuente. Otros estudios de localización, como el gamagrama y la ecografía de alta resolución, no se deben realizar a menos que mi paciente tenga una indicación quirúrgica. Y dentro de estos tenemos muchísimos estudios que en realidad pues están fuera del alcance de la mayoría de los centros. Sin embargo, pues es importante que los conozcamos, por ejemplo, los de medicina nuclear, que dentro del más importante pues sería el gamagrama, que tiene una sensibilidad del 71 al 79% y un valor predictivo que alcanza hasta el 95%. Y la ecografía de cuello, que si se fijan, también tiene una sensibilidad que va del 70 al 81% y un valor predictivo del 90 al 95.3%. Esto es importante porque tiene un valor predictivo alto y es seguro y no tiene radiación. Sin embargo, pues todo esto es operador dependiente. El tratamiento para el manejo de la hipercalcemia aguda es hidratar a mi paciente, iniciar con diuréticos tipo furosemida y fármacos antirresortivos. Aquí los esteroides no van a ser útiles. Entonces, mis objetivos del tratamiento es aumentar la excreción renal de calcio, corrigiendo la deshidratación, restaurando el volumen, aumentando la excreción urinaria con una hidratación y forzando la diuresis.
Y también tengo que disminuir la salida de calcio del hueso con bifosfonatos o denosumab 120 miligramos subcutáneos. Para disminuir la absorción intestinal se estarían utilizando los glucocorticoides. Sin embargo, pues les acabo de decir que estos en el contexto de una hipercalcemia por hiperparatiroidismo pues no son útiles. Entonces, en las medidas generales, suspendo los fármacos predisponentes e inicio con una infusión de solución salina que va de 0.5 a 1 litro por hora y después de 0.3 litros por hora para mantener un gasto urinario de 100 a 150 mililitros por hora, siempre monitorizando mi volumen infundido y mi diuresis. Ya les había mencionado que dábamos diuréticos de asa como furosemida, siempre valorando la hidratación. La dosis se ajusta según la gravedad y también tenemos que valorar si mi paciente tiene contraindicación para el uso de diuréticos, monitorizando nuestros electrolitos y reponiendo potasio y magnesio en caso de que disminuyan. Entonces, en los inhibidores de la resorción ósea, nuestra primera línea van a ser los bifosfonatos intravenosos, como el solendronato y el pamidronato. En la segunda línea tenemos el denosumab. Los inhibidores de la absorción intestinal, que son glucocorticoides, aquí nos estarían utilizando. Y bueno, el tratamiento quirúrgico que va a estar indicado en aquellos pacientes que tienen hiperparatiroidismo primario, cuyo adenoma paratiroideo ha sido localizado por imágenes preoperatorias. También aquellos pacientes que presentan hiperparatiroidismo primario sintomático o normocalcémico. El objetivo de este tratamiento es establecer el diagnóstico diferencial entre adenoma, hiperplasia y cáncer y también tratar de resecar la cantidad apropiada de tejido paratiroideo para poder lograr una normocalcemia. Y tenemos otras indicaciones para la realización de paratiroidectomía en pacientes asintomáticos, que es cuando tengo un calcio sérico elevado mayor a 1 miligramo por decilitro, edad mayor a 50 años, manifestaciones renales con una disminución de la tasa de filtrado menor de 60 o un calcio urinario mayor a 400 miligramos por día, la presencia de nefrolitiasis o nefrocalcinosis y también manifestaciones esqueléticas como una puntuación de T-score menos 2.5 o menor y datos de fractura vertebral. Entonces, para poder decir que un paciente está curado posterior a la paratiroidectomía por la concentración de PTH debe disminuir más del 50% dentro del rango normal en los 10 minutos posteriores a la extracción de la glándula. Y hay que monitorear al paciente evaluando anualmente el calcio sérico, realizando una densitometría de 3 sitios distintos cada 1 o 2 años. Y si tengo sospecha de fractura vertebral, por ejemplo, pérdida de altura y dolor de espalda, entonces solicito radiografías lumbares. También realizo una evaluación anual de mi tasa de filtrado glomerular midiendo mi creatinina. Y si sospecho de nefrolitiasis renal, entonces solicito radiografías, tomografía o ultrasonido. Esta es otra obra, es en lienzo, es de Joan Miró, es realizada en 1925 y se titula Hombre con pipa. En el hiperparatiroidismo secundario, la fisiopatología es muy sencilla. Con la enfermedad renal crónica va a empezar a disminuir la masa renal, provocando una disminución en la excreción renal de fósforo, que por lo tanto va a aumentar mi fósforo sérico, aumentando mis niveles del factor de crecimiento de fibroblastos 23, disminuyendo la reabsorción renal de fósforo. Este aumento del factor de crecimiento de fibroblastos a su vez va a disminuir los niveles de vitamina D, disminuyendo la absorción intestinal de calcio y de fósforo. Cuando disminuyo mi absorción intestinal de calcio, también disminuye mi calcio sérico y por lo tanto aumenta mi hormona paratiroidea. Entonces, este es otro esquema que básicamente nos dice lo mismo. Tengo un aumento de la PTH que estimula mi resorción de hueso, liberando calcio y fósforo, provocando calcificaciones vasculares
y a su vez liberación del factor de fibroblastos 23 que van a provocar hipertrofia del ventrículo izquierdo, anemia, alteraciones inmunes, inflamación, debilidad, atrofia muscular y acumulación de uratos. Estas manifestaciones se van a conocer en el contexto de una enfermedad renal crónica y un desorden mineral óseo, donde nuestro metabolismo mineral va a estar alterado, provocando daño sistémico de órganos como el esqueleto, el sistema cardiovascular y los tejidos blandos. Van a incrementar mi riesgo cardiovascular, mi riesgo de fracturas y la mortalidad. Este es un estudio para valorar el impacto que tenía la presencia de enfermedad renal en pacientes y su relación con la fractura de cadera cuando mis pacientes se encontraban en un estadio CADIGO G5. Entonces, si se fijan, la mayoría de los pacientes ya tiene tratamiento de sustitución renal y la prevalencia de fracturas o de cualquier fractura es muy elevada, por encima del 27 o del 10%. Entonces, para que siempre se tenga en cuenta. Los niveles óptimos de PTH van a depender de mi estadio de la enfermedad renal crónica. Sin embargo, las guías CADIGO nos dicen que debemos mantener una PTH dentro de un rango de 2 a 9 veces la superior del límite clínico normal. Y que tenemos que estar monitorizando a nuestros pacientes dependiendo de su estadio. Entonces, en pacientes que tienen estadio 3, voy a pedir calcio y fósforo sérico de 6 a 12 meses y la PTH cada 12 meses. Puedo pedir también vitamina D de manera anual, que se estaría solicitando a partir del estadio 3. Si mi paciente está en un estadio 4, mis niveles de calcio y de fósforo los voy a solicitar cada 3 a 6 meses y mi PTH cada 6 a 12 meses. Aquí inicio con mi monitorización de la fosfatasa alcalina, que también se va a solicitar cada 6 a 12 meses. Y cuando ya cae en un estadio 5, tengo que medir calcio y fósforo cada 1 a 3 meses, la PTH cada 3 a 6 meses, de igual manera la fosfatasa alcalina. Esto pues claro que va a depender del nivel basal de la PTH, de la velocidad de progresión de la enfermedad renal y que tengo que estar repitiendo las mediciones dependiendo de las intervenciones terapéuticas que esté utilizando. Y la CADIGO nos dice que en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5 que presenten una elevación o un incremento progresivo de la PTH, se sugiere iniciar el uso de calcitriol, análogos de la vitamina D, calcimiméticos o la combinación de estos grupos con el fin de reducir los niveles de PTH con un nivel de evidencia 2B. Aquí es una tablita que nos muestra las distintas terapias que tenemos para el tratamiento y nos marca aquí los más importantes para la disminución de la PTH, que sería utilizar fármacos activadores de los receptores de vitamina D, como el calcitriol o el paricalcitriol, que van a disminuir de manera importante la PTH, así como los calcimiméticos como el sinacalcet y los quelantes de fósforo como el cebelamero. Este es un estudio que se realizó en Bangkok, que incluía 45 adultos en hemodiálisis que tenían hiperparatiroidismo secundario. Se hizo un seguimiento de octubre del 2013 y marzo del 2014, que fue dividido en 2 fases. En la fase 1 fue un estudio prospectivo, aleatorizado y abierto de un solo centro, donde se incluyeron a 30 pacientes para comparar la eficacia del sinacalcet, donde se incluyeron 15 pacientes versus un grupo control, que también fueron 15 pacientes. Y en la fase 2, el grupo control fue cambiado para recibir sinacalcet y se incluyeron 15 nuevos pacientes más en el grupo. El resultado de esto es que estos medicamentos son muy efectivos, que comparados con los grupos de control muestran una disminución importante del nivel de calcio y también del nivel de fósforo. El pero con estos medicamentos es el precio. Por ejemplo, el sinacalcet, que una caja con 30 tabletas tiene un precio de 5,176 pesos. Y el cebelamero,
que tiene 180 tabletas, cuesta de 3,000 hasta 5,497 pesos. Esta es otra obra en la que sí me voy a detener un poquito más. Se llama Los 7 pecados capitales de Otto Dix, que fue realizada en 1933. Entonces, voy a hacer un poquito más grande esto. A ver si lo alcanzan a ver. Este sería el primer pecado capital, que está representado por una vieja que representa a la avaricia. No podemos observarlo porque se corta, pero está sujetando una piedra. Esto nos recuerda cuando Dante nos cuenta que el castigo destinado para los avariciosos es el arrojarse piedras mientras se atormentaban por atesorar riquezas que en ese entonces pues ya no les servían de nada. Encima de la avaricia tenemos a la envidia, que está representada por este enano que tiene también una máscara, que se está sujetando fuertemente sobre su cabalgatura, que sería la avaricia, y con la otra mano se toca el corazón o el pecho, y también tiene este suéter amarillo que representa la bilis y que también es un símbolo de la traición de Judas. Y esta que es como un esqueleto que nos representa a la pereza, y que pues es un esqueleto que no tiene corazón, que representa la falta de preocupación del pueblo alemán. Y aquí pues vemos que está sujetando una guadaña. Por acá atrás, en este como monstruo, tenemos a la ira, que también está sujetando con su mano derecha un cuchillo, que está continuando con el movimiento que es del esqueleto alzando la guadaña. Y pues que nos indica que estas dos siempre están actuando a la par. La lujuria es representada por esta mujer que está sujetando su seno y que también está lamiendo su labio, que tiene como unas costras, y que representa que esta mujer pues tiene sífilis, y también que tiene este vestido naranja que llama mucho la atención por ser llamativo y por un color estimulante, que se va a abrir de tal forma que va a provocar que se vea como una forma de vagina. Y bueno, aquí arriba es esa cabeza que va a estar representando a la soberbia, que tiene la nariz levantada en señal de arrogancia, y también podemos ver que tiene una mano saliendo de su oído como señal de no estar escuchando la opinión de los demás. Y esto está muy chistoso porque tiene en la boca una forma de ano, porque el autor nos quería dar a entender que esa era la calidad de las palabras que salían de la boca de las personas que eran soberbios. Y por último tenemos a la gula, que es un personaje disfrazado de un niño que va a estar sosteniendo un dulce. Aparte, todavía no se termina este cuadro, que está pues bien padre, porque atrás de la mano del esqueleto tenemos una frase, no se alcanza a ver, pero está en esta parte, que es una frase del libro de Así habló Zaratustra, que dice: el desierto crece, maldito sea quien encubre los desiertos. Entonces, si podemos ya observar todo el contexto del cuadro, el fondo tiene pues como tempestad y también ruinas. Entonces, bueno, ya siguiendo con el tema de hipoparatiroidismo, este va a ser un trastorno endocrino poco común. El diagnóstico se va a realizar cuando se corrige la concentración de calcio sérico o de calcio iónico, y que va a estar por debajo del nivel normal, y que aparte se va a acompañar de niveles indetectables o inapropiadamente bajos de PTH. Y para poder decir que es un hipoparatiroidismo crónico, tengo que tener al menos 2 determinaciones en un periodo de 6 meses. La etiología más frecuente es postquirúrgica, todas las operaciones de cuello, como tiroides, paratiroides y laringe. Tenemos causas menos frecuentes como enfermedades autoinmunes, como síndrome poliglandular autoinmune o el uso de inmunoterapia. Otras enfermedades infiltrativas poco frecuentes y formas familiares como el síndrome de DiGeorge, que también son muy poco frecuentes. El cuadro clínico va a tener relación con la concentración del calcio, pero también con la velocidad de la instauración de la hipocalcemia. Entonces, tenemos manifestaciones leves como entumecimiento perioral, parestesias en manos y pies y calambres musculares.
manifestaciones moderadas como espasmo carpopedal, laringoespasmo, convulsiones focales o generalizadas y manifestaciones inespecíficas como fatiga, hiperexcitabilidad, ansiedad y depresión. Tenemos datos característicos como el signo de Chebostek, que va a ser la contracción ipsilateral de los músculos faciales al golpear el nervio facial delante de la oreja, pero que se va a presentar en un 10% de la población sana. Y el signo de Trousseau, que va a ser el espasmo del carpo tras inflar durante 3 minutos el manguito, 20 milímetros por arriba de la presión arterial sistólica. Las manifestaciones cardiovasculares, tenemos prolongación del QT, cambios inespecíficos de la onda T, arritmias, torsada de Points e insuficiencia cardíaca. Otras manifestaciones como papiledema y manifestaciones psiquiátricas como inestabilidad emocional, ansiedad, depresión, estados confusionales, alucinaciones y psicosis. Y el tratamiento para la hipocalcemia sintomática o grave y aguda va a ser darle un bolo inicial de gluconato de calcio de 10 a 30 mililitros, que corresponde a 1 a 3 ampolletas. Y lo vamos a diluir en 50 a 100 mililitros de solución glucosada al 5% para pasar de 10 a 15 minutos. Y para mi dosis de mantenimiento utilizo 6 ámpulas de 500 mililitros, 6 ámpulas en 500 mililitros de dextrosa al 5% para poder tener una concentración de 1.1 miligramos de calcio elemental por cada mililitro. O podemos darle 0.5 miligramos por kilo por hora, donde nuestro máximo sería 100 miligramos hora o 15 miligramos kilo día de calcio elemental durante 8 a 10 horas como mínimo. También tenemos indicaciones para el uso de PTH suplementaria, que sería aquellos pacientes que tienen un control inadecuado del calcio a pesar de un tratamiento adecuado. Pacientes con hipercalciuria, con cálculos renales, nefrocalcinosis, una tasa de filtrado glomerular menor de 60, hiperfosfatemia, desorden gastrointestinal asociado a malabsorción y aquellos pacientes que presentan disminución en la calidad de vida. Y bueno, ya para finalizar, las conclusiones es que la forma actual más común de presentación del hiperparatiroidismo primario es como una hipercalcemia asintomática y que por lo tanto debemos sospecharlo en todos los casos de nefrolitiasis y también lo tenemos que tener en cuenta en situaciones de osteoporosis o de fracturas patológicas. Y que el hipoparatiroidismo es un trastorno que es muy raro, que muchos pacientes van a tener un diagnóstico tardío. Por lo tanto, siempre tenemos que sospecharlo en un paciente que tiene síntomas compatibles, principalmente en un posoperatorio de cirugía de cuello, y que tenemos que realizarle medición de calcio, de PTH, fósforo y magnesio para poderle dar un enfoque inicial. Y que la presencia de calcio bajo con PTH bajo van a confirmar el diagnóstico y obviamente pues el pilar de tratamiento es el reemplazo de calcio asociado a análogos de vitamina D y que depende si es agudo o crónico, pues el tratamiento que le estaría dando. Y ya para finalizar, esta también es un óleo sobre el lienzo de Jackson Pollock, realizado en 1948, que se titula Número 1. Y pues con eso concluyo mi presentación. No sé si tengan alguna duda. Muy bien. A ver, no sé si alguien quisiera hacer alguna observación, énfasis, comentario. Muchachones, a ver, esperamos. Pues yo creo que hay varios puntos muy importantes que tocó Lena. Uno muy importante que de hecho es como de lo que está surgiendo un poquito más de evidencia es acerca de la corrección de calcio, que pues ya no se sugiere tanto la corrección de calcio con albúmina, sino más bien la determinación de calcio ionizado, ¿no?
Es la tendencia actual, más bien la recomendación que se nos hace. Y bueno, me gustó en general la presentación, creo que fue muy puntual, concisa también el protocolo que nos presentó para estos casos de hipercalcemia, que luego vemos estas hipercalcemias en pacientes oncológicos, acerca del esquema de hidratación y el uso del diurético. Entonces, me gustó, y también el seguimiento de los pacientes con enfermedad renal crónica, ya que pues a lo mejor pues ya ahorita ya no los vemos tanto, ya cuando vamos avanzando en la especialidad, pero aún así en los primeros años pues sí es de lo que más vemos totalmente en nefrología. Entonces, bien, me gustó bastante, Lena. Gracias, doctor. Jessy, ¿algún comentario? Abran sus cámaras, muchachos. Pues no, en general muy bien su presentación. Fue, como dijo el doctor, muy puntual, muy concisa y muy buenos los algoritmos que puso. Arturo. No, bien, pues tal vez no sé, es una patología que estamos como muy acostumbrados a ver, pero pues estuvo bien. Tal vez ahí, no sé, mencionar como la biodisponibilidad o sea, el porcentaje de absorción del calcio, que eso sería también como importante, que, bueno, mencionó lo del el gluconato de calcio, que más o menos el porcentaje de absorción es como de un 35%. O sea, tal vez un poco más puntualizar en esos casos, pero bien. Dani. Pues a mí me pareció una buena presentación, creo que utilizó bien, como dicen, puntual, utilizó bien lo del tema cultural, hacer varias pausas y pues para volver a prestar atención. Y pues sí, creo que es importante, sobre todo en los pacientes enfermos renales crónicos. De hecho, en piso hay un paciente que cursó con hipocalcemia severa y se dieron cuenta pues ya como 3 días después que tenía ese trastorno. Igual también es importante que a lo mejor, por ejemplo, en el hospital, que es un poco difícil estar tomándole laboratorios a los pacientes y se tardan un poquito en salir, pues a través de la gasometría pues podemos obtener el calcio iónico y pues basarnos un poquito más en eso. Pero me parece una muy buena presentación. Ahí está, sí señor. Bien. Ok, entonces bueno, coinciden todos en que les pareció buena la presentación. Yo lo que me pregunto, aparte de, independientemente de que pudiéramos tener problemas para tener el acceso a los laboratorios, la sospecha clínica debe de ser importante. El saber qué hacer en el momento. No sé si pudiéramos tratar de resumir cuadro clínico y complicaciones más frecuentes, sobre todo en los cuadros de hipercalcemia e hipocalcemia, obviamente, pero primero empezando por la hipercalcemia. Y no sé si ustedes están de acuerdo con la velocidad de la infusión que nos sugiere en cuanto a volumen de solución salina y volumen de orina mínimo a alcanzar. ¿Qué tan factible es esto en nuestra población? A ver, ¿quién me quiere comentar? Ya sé que no tenemos 20 casos de hiperpara al año, ¿verdad?
cuando menos no primario. Pero si buscamos en nefro, les garantizo que sí hay. Y muchas veces nos pasa desapercibido. Por ahí incluso hay unos valores que nos ayudan a orientarnos en el nefrópata. Si tenemos todavía un hiperpara secundario, o si ya tenemos el riesgo de que sea transformado en un adenoma hiperparatiroideo, de acuerdo al valor de la PTH. No sé si alguien me pudiera ahondar en esos 3 puntos entonces. Clínica y complicaciones, velocidades de infusión, y cuál sería el parámetro a buscar directamente en el nefrópata que nos ayudaría a orientar sobre si es apenas un hiperpara secundario potencialmente reversible con el manejo de calcio, vitamina D, o si ya se transformó en un adenoma. Nomás uno. En cuanto a las soluciones, yo creo que es el mismo dilema que tenemos casi siempre en cuanto a la población geriátrica, porque sí, son lo que se recomienda en general son pues estas cargas de casi 1 litro por hora y posteriormente se están manteniendo entre 250 a 300 mililitros con la finalidad de la uresis horaria, con el riesgo de, en nuestra población geriátrica, de una congestión pulmonar o una falla cardíaca aguda por sobrecarga. En lo personal que siempre he tratado de buscar evidencia acerca del manejo de estos volúmenes en población de adultos mayores, pero realmente no hay estudios que nos avalen o que nos digan pues si el riesgo-beneficio del uso de estas soluciones o más a la hipercalcemia o por ejemplo también la cetoacidosis. No hay tanta evidencia que podamos decir. Yo creo que pues sí, obviamente en adulto mayor con fragilidad o que ya tiene alguna disfunción sospechada cardíaca, pues hay que ir de manera muy cautelosa con la administración de líquidos, ¿no? Ya que pues podemos causar más lesión de lo que le podamos ayudar. Eso en cuanto al punto de lo... Acompañarme. Ok. ¿Cuál es la complicación que debemos de buscar? Podemos tener manifestaciones clínicas y luego manifestaciones en estudios de gabinete. Por ahí ya atinadamente nos están poniendo el electro. Pues ya tienen la mitad de la respuesta. Aparte de la arritmia cardíaca, el bloqueo, a ver, ¿qué manifestación neurológica ustedes pueden observar con frecuencia? Hipercalcemia. Pues, según yo, la hipercalcemia se da más síntomas como de debilidad, fatiga, se puede manifestar también como estupor, coma o confusión. Eso es lo que yo encontré como neurológico. En cuanto a clínico, generalmente si es un hiperpara primario, pues van a cursar asintomáticos, como lo dijeron, pero también ya cuando tienen niveles elevados de calcio y arriba como de 13, empiezan con manifestaciones como poliuria y nefrolitiasis ya a nivel renal. A nivel digestivo también tiene manifestaciones, se va a manifestar con anorexia, puede tener también estreñimiento o bien vómitos. También encontré que se podían manifestar como datos de pancreatitis, como si fueran una pancreatitis. Y pues la osteopenia y las fracturas también pueden ser comunes en el hiperpara. Muy bien. Bueno, muy bien, más o menos. Oigan, ¿y quién sabe cuál es el valor normal del calcio iónico? Que nos diga Carlos. Todos excepto Carlos. De 4.6 a 5.1, ¿no? Entonces, de 4.6 a 5.1, no. Entonces, ¿qué sí? Para No, eso considerar sí. hipercalcemia es arriba de 5.2 miligramos por decilitro. Ahí lo puse, sí. Entonces, lo normal es hasta 5.1.
¿Estás de acuerdo, Jess? Mm, Pues no sé los normales, la verdad. ¿Cómo se divide los grados de la hipercalcemia? Cualquiera que me quieran decir, calcio iónico o calcio sérico normal. Nada más uno. Lena, ¿tú los leíste? No recuerdo, doctor. No. Ok. Bueno, entonces empezando por los grados de la severidad, porque también es la premura con que vamos a actuar. Por ahí mencionaron en el manejo agudo soluciones, esteroides, bifosfonatos, pero ¿cómo tomamos la decisión? Lo primero estoy entendiendo que vamos a correr es a hidratar al paciente. Y diurético también manejar, ¿no? ¿En qué momento estamos tomando la decisión de hacer alguno de estos otros cambios? Ya me estoy yendo a un caso agudo, ¿sí? O lo traeré después de este, Ok. porque se supone que... Entonces, precisamente los niveles de la severidad de la hipercalcemia, manifestaciones clínicas electrocardiográficas, neurológicas, piensen siempre en estados severos, va a estar el paciente con confusión, estupor o coma. Y en los pacientes que van evolucionando lenta y progresivamente, muchas veces se combinan manifestaciones de miopatía, dolor de tipo neuropático, calambres, hormigueo, piquetes, y se llegan a confundir con manifestaciones a otro nivel. Ahora, si ya tenemos también descalcificación y lesiones en cuerpos vertebrales, luego podemos entonces enfrentarnos a una disyuntiva, que es lo que tiene. Y a veces el calcio no está tan elevado, puede estar como en 10.8 y sin embargo ya está presente una de estas patologías. Y de repente podemos pensar que es un laboratoriazo, pero sí tenganlo muy presente, sean muy quisquillosos cuando empieza a elevarse y tiene síntomas diversos en el paciente. ¿Cómo indicamos o cuándo decidimos indicar el bifosfonato? ¿Qué bifosfonato se usa? ¿Cómo se usa? ¿Quién me dice? Porque estamos aplaudiendo aquí la presentación, pero yo tengo mis dudas. Bueno, aquí ya nos puso la indicación soledronato, pamidronato y otros. ¿Cuál conocen? ¿Cuál han manejado? ¿Y cuál es la indicación? Pues en el instituto lo que más utilizamos, bueno, el que utilizamos es el ácido soledrónico. Está indicado pues los 5 miligramos en 250 mililitros de solución fisiológica para 30 minutos y es el que se usa de manera preferente por la administración parenteral. ¿Cuánto Y es con el tiempo que tenemos después un de poquito más de experiencia. del uso, ¿verdad? ¿Qué tiempo después de la aplicación del soledronato ácido soledrónico esperan ver la respuesta? De inmediato, 12 horas, 24 horas, 48, 72, ¿quién da más, quién da menos? No sé, me voy a decir 2 días y persiste durante 2 semanas la acción, más o menos. De 2 días, 48 horas es el mínimo que tienes que esperar. Muy bien. Y el efecto habitualmente dura de 2 a 4 semanas. Y se puede estar administrando mientras sea necesario con una frecuencia no mayor a una vez al mes. Ujú. Bueno, aquí me ponen prednisona oral, ¿verdad? Que va a inhibir la absorción intestinal y se supone que nos va a detener un poquito la hiperactividad que tenga a nivel del hueso. El diurético, ¿qué mecanismo tiene? ¿Qué dosis se le pone? Si el paciente está deshidratado, ¿en qué momento se puede empezar a usar?
o aprovechamos la hiperhidratación que nos sugieren para compensar un poquito esa hipervolemia que estamos favoreciendo al paciente. Hola. Pues según yo, los diuréticos de asa, además de tener su efecto en, pues obviamente, potasio, cloro y eso, también disminuyen la absorción de calcio y aumentan su excreción, perdón, aumentan la excreción de Aumenta la excreción de calcio. Bueno, igual revisamos bien ese mecanismo, ¿verdad? Y qué tan potente es ese efecto. Y qué dosis se sugiere, en qué momento se sugiere usar. La mayor parte de las veces los pacientes van a estar ya algo deshidratados, ¿ya? No es una medida inicial, suele iniciarse después de 24 horas, una vez que ya hicieron la resucitación hídrica. Siempre sugiero mucho que mantengan la vigilancia de los signos vitales, especialmente sobre frecuencia cardíaca, sobre presión arterial, obviamente volúmenes urinarios, pero aguas, porque pueden hacer una lesión renal aguda, más nuestros pacientitos que tienen una baja reserva renal, ni se diga los pacientes nefrópatas, que ya la tienen per se. Y entonces iniciarla 24 a 48 horas después de la hidratación correcta, si no alcanzamos meta de uresis y que ya hemos recuperado el estado de hidratación. La dosis es mínima, es muy chiquita, 5 a 10 miligramos cada 12 horas. Ocasionalmente usamos hasta 20, porque en realidad lo que estamos intentando hacer es que eliminen la mayor cantidad de agua y de manera secundaria que lo arrastre al calcio, pero vean por qué o cómo. Ya el otro día platicábamos que ya casi no usamos monitorización de presión venosa central y la verdad es que no sé por qué era muy útil para poder evaluar los volúmenes que manejábamos en el adulto mayor. No lo echen a un lado, porque si no vamos a estar también tratando de escuchar al paciente si es algún cambio en ruidos cardíacos o respiratorios y tratando de hacer una plaquita ahí de manera recurrente para que nos dé otra orientación, cuando podemos tener a la mano esto. Además, si vamos a tener alguna infusión especial, necesitamos tener una vía central. ¿Eh? Doctor, envíe al grupo de geriatría lo que acaba de preguntar de la clasificación de la hipercalcemia y también de los mecanismos y el tiempo de acción de los fármacos. Bueno, muy bien, excelente. Ya me borraste la siguiente que me iba a ayudar a decirles, a comentar. Ya, para que, por si se quedan con la duda, en el hiperpara secundario, cuando está hasta 200, la PTH se supone que estamos hablando solamente de un hiperpara secundario. De 200 a 300, hazle un ultrasonido porque a lo mejor ya tiene un adenoma. Arriba de 300, del 70 al 80% de las veces ya tiene un adenoma y estos pacientes acaban en cirugía. ¿Sale? Entonces, así como un parámetro a seguir también es el nivel. Mientras más alto, más posibilidades de que se vuelva autónoma y que tengamos un tumor. Benigno, pero que da mucha lata. En el tema de hiperpara, doctor Lascano, no sé si quiere hacer alguna pregunta, comentario. No, en general, bien. Nada más que a veces vas muy rápido. No me dejabas ver los cuadros. Es la ansiedad, doctor. Sí, el último estuvo muy bien, ¿eh? De los pecados capitales, está acá, ¿no? A ver cómo estuvo. Vamos a ver de los objetivos de la clase. A ver, Luis, bueno, Estrella mejor. Dime, 4 causas de hiperparatiroidismo secundario. En este caso, la que mencionó con más frecuencia fue la enfermedad renal,
Ahora, Am, no. La otra, También puede ser por mm, mm, a lo mejor algo inmune, algo autoinmune. Hola, hola. a ver, vamos a ver, a ver, Jessica. Ya se fue Jessica. A ver, Leslie. No, A Ya. ver, Pues, había dicho Lena, el déficit de la vitamina D y creo que también el pseudo hipoparatiroidismo. No estoy seguro. bueno, a ver, Arturo, más dificilito. Si te estás tomando furosemida y haces un examen de calcio y tienes de calcio ionizado y está alto, la furosemida puede causar hiperpara secundario, hiperparatiroidismo. Por sí sola, según yo, no. Mm, Ok, entonces la moraleja es que tienen que leer un poco más. ¿Sí? De los temas. Ay, déjame abrir la pantalla completa que no los veo todos. Ah, es que ¿sabes qué? Quita la presentación para verlos. Ahora ya no veo a nadie. Ah, ahí están. Ahí están. Sí, esa es la moraleja, ¿no? ¿Están preparando los temas antes o se están esperando a ver qué les dicen? Están esperando a ver qué les dicen, ¿verdad? Sí. No, lean un poco o cuando menos, quizá por eso sirven esto de los exámenes y de los casos clínicos, en fin. Entonces, Elena, tráete 2 casos, a ver si alcanza, porque ya van a ser muchos casos, cuando menos 1 o 2 casos, ¿no? Y por ejemplo, mira, otra pregunta, y seguramente ese Carlos sí ha tenido experiencia en eso. Hipercalcemia, 11, calcio ionizado elevado también. Entonces, PTH alta en un paciente de 75 años. ¿Sí? Arturo, Carlos o Lupita ya se fue. Lupita ya se fue. Bueno, entonces, ahí está Carlos. Bien. ¿A quién mandas a cirugía? Está asintomático. Del paciente que con las características que usted comenta. Ajá. Tú descartas otras causas de hipercalcemia. Sobre todo, como tú bien dijiste, la oncológica, ¿no? Que siempre tenemos miedo de que el calcio elevado sea buscarle el cáncer, ¿no? Por allí. Sobre todo, por ejemplo, mieloma múltiple, también Claro, en pero próstata. ya lo descartaste. Entonces, le haces el examen de paratormona y dices paratormona elevada, dices, ya lo tengo, hiperparatiroidismo primario, ¿no? Lena habló de hacerle un ultrasonido solo a los pacientes que vas a mandar a cirugía, ¿es cierto? O eso como, es cierto, ¿no? Eso dijiste. Sí, ok. ¿Cómo ves? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen habitualmente ustedes? Seguramente han tenido pacientes así, ¿no?
Bueno, realmente no, no Bueno, he tenido entonces vamos a experiencia ver, vamos a con revisar adenomas. ese tema. Vamos a revisar eso porque es frecuente, no es tan infrecuente. O sea, ya tienes el diagnóstico. Se supone Doc, que se lo mandamos Seguramente es un adenoma, seguramente es un adenoma, ¿no? En la paratiroides. Entonces dices, bueno, que lo quite el cirujano. ¿Quién es candidato o no es candidato a ese procedimiento quirúrgico? Hablando de viejos, ¿no? Pues se supone, doctor. Hablando de, bueno, vamos a llamarle de adultos mayores. ¿Sale? Sí. Entonces revisen ese tema también. Ahí no sé si serían los pacientes que ya tienen fracturas previas y osteoporosis. Creo que ahí Ajá, entran como candidatos a resección, pues. Sí, fíjate que hay dos criterios. Hay un criterio del 2000, criterios del 2014 y otros criterios creo que del 2002 o 2004, algo así. Entonces, hablan desde el punto de vista de complicaciones renales, desde el punto de vista de, como dices tú, alguna otra complicación metabólica o complicaciones de músculo esquelético, en fin, ¿no? Entonces, ¿quiénes serían candidatos? Pero creo que hace tiempo que las vi porque curiosamente tuve un paciente, entonces tuve que revisarlo, sí. Dice, en los menores de 50 años casi acaban en cirugía. Pero de los mayores de 50 años, rara vez, por ejemplo, se operan. Pero hay criterios específicos para enviarlos a operar un adenoma, pues. También decía la tasa de depuración, abajo de 60 mililitros minuto como criterio también. Lo de los menores de 50 años, la osteoporosis y las fracturas previas por fragilidad. Ajá. Y hay que ver ese criterio de la edad, ¿no? Entonces tienen que revisar eso en geriatría, ¿sale? Sí, o sea, al fin y al cabo, ya hiciste el diagnóstico de que tienes un adenoma y tienes un hiperparápima, ¿no? Entonces le dices, bueno, pues esto se quita. Entonces, ¿a quién vas a mandar a cirugía? E inclusive, no sé si estaba o escuché o pasó muy rápido, Lena dijo del ultrasonido, que solo enviabas al ultrasonido a los que ibas a enviar a cirugía o algo así entendí. No sé, eso se me pasó rápido. Pero yo entendí que mandabas al ultrasonido a los que ya tenías pensado que ibas a operar. ¿Cierto? Hablaste luego de sensibilidad y especificidad y de otros estudios de la tomografía por emisión inclusive tomografía por emisión de positrones o algo así, dijiste, ¿no? Sí, doctor. Sí. Ah, bueno, más o menos, ya ves cómo sí puse atención. Entonces, ese va a ser uno de los problemas que van a enfrentar en la consulta. O sea, ya tienen el diagnóstico. Ajá. Es un paciente que encontraron así hipercalcemia y está asintomático y como dice Carlos, no tiene nada que ver, afortunadamente, con oncología. Entonces le dices, no tiene, usted no se preocupe, ¿no? Es probable que tenga un adenoma. ¿Y qué hacemos, doctor? Ahí está la disyuntiva. ¿Sí? ¿Vas a llevar el control? ¿Qué estudios vas a hacer? ¿Cada cuándo le vas a pedir densitometría? ¿Cada cuándo le vas a pedir calcio? En fin, esas cosas. Creo que son importantes. Revisen esas cosas que están como pendientes. Y revisen bien el tema de hiperparatiroidismo secundario. Los diuréticos de ASA pueden causar hiperparatiroidismo secundario, por ejemplo, y otros problemas que a veces no lo pensamos así. ¿Ok? También los cuadros, ¿eh? Sí me gustaron. Muy bien. Bueno, nos vemos mañana. Sí, un par de observaciones. Sí, un par de observaciones. Una,
Hablaste sobre estudios y valor predictivo, pero no dijiste predictivo, positivo o negativo, que no es lo mismo que lo mismo. Sí, dije, doctor, dije que era valor predictivo positivo. No te escuché decirlo, nada más dijiste valor predictivo. Y lo dijiste, como dice el doctor, rápido. Y eso también demerita tu presentación porque realmente te estamos tratando de correr para alcanzar tus palabras. Entonces, con tranquilidad. Y en relación a tus presentaciones de cuadros, pues no entendí. También los cuadros, el autor, pero debiste comentar. Estas imágenes que les voy a proyectar son de artistas que pertenecen a una corriente X, Y, Z, o que se trata de, no sé, vamos a hablar un poquito de religión, un poquito del tema que haya sido. En realidad no entendí por qué la diferencia y qué significaba cada cuadro, excepto el último, que ese no los explicaste. Y sin embargo, no sé si el autor lo hizo de una manera crítica, aparentemente hacia la población de Alemania, ¿no? Hacia la cultura alemana. Entonces, esas partecitas, aunque te tardes 30 segundos más en explicarnos el autor, de dónde es, por qué, cuál fue el motivo, o por qué lo expuso, quién se lo encargó, y se trata de esta técnica y esto significa, según el autor, ¿verdad? Porque cada quien al final interpreta la pintura como le cae. Por ejemplo, la última no le entendí nada, ¿eh? O sea, yo veo puros brochazos y no le entendí ni nada. No sé por qué el número 1, ¿onta? Ni siquiera pude ver el 1. Entonces, ese tipo de situaciones que tú lo estás presentando porque representan algo para ti, planteándolas, y entonces igual y yo me voy, mira, este autor está interesante, a ver, voy a ver. Por ejemplo, me interesaría buscar el que hizo el cuadro de los 7 pecados alemanes, ¿no? Que este maldito envidioso, pues ya sabemos quién era, ¿no? Digo, tiene toda la cara. Pero esa parte va a enriquecer tu presentación. Estuvo mucho mejor, pero enriquecela de esa manera. ¿Vale? Sí, doctor, muchas gracias. Lo tomo en cuenta para la siguiente. Gracias. Sale, pues, ya nos vemos mañana. Luego platicaríamos en otras oportunidades sobre el tema de hipopara. El manejo es mucho más complejo, mucho más decepcionante también. Los hipoparatiroideos les va un poquito peor, porque de repente no los podemos controlar. Y, por ejemplo, la paratormona, pues yo no la he visto. Nunca la he manejado, jamás en la vida. Y sí tenemos muchos pacientitos que los tenemos ya operados por una u otra razón, simplemente se atrofió, y de veras que no los alcanzamos con el calcio y a cada rato llegan para reposición de calcio. Y esa es otra que les iba a preguntar, investiguen, o si saben, ¿no? ¿Cuántos gramos tiene una ampolleta de calcio? ¿Quién sabe? Porque los manejaste en mililitros, pero ¿cuántos gramos tiene una ampolleta de 10 mililitros? Nuevamente, no lo indiquen así, indíquenlo como tiene que ser. La concentración implica tantos miligramos por tanto mililitro, y lo voy a diluir y administrar de X, Y, Z manera, para que tengan entonces conocimiento de cómo se debe de, ¿verdad? Si se puede aplicar en bolo, si tiene que ser obligadamente en infusión, cuántos gramos en infusión máximo por hora, etcétera. ¿Sí? Por eso les decía, todo mundo felicita unas partes. Estuvo muy bien, pero hay que ir más allá, porque la intención es que ustedes después de esta clase sepan hacer una investigación clínica, sepan solicitar un estudio y sepan hacer una prescripción, que eso es el objetivo de todas nuestras clases. Todas nuestras presentaciones deben de terminar en eso, en ese conocimiento que les dé a ustedes la capacidad, la competencia necesaria para atender a un paciente con estos problemas tan complejos. Por eso la insistencia y remarcar tanto el doctor y de su servidor los puntos específicos o claves, y vamos a estarlos machacando siempre así. Entonces vayan aprendiendo eso. Ustedes tienen que desarrollar la competencia para investigar clínicamente por estudios de gabinete o de laboratorio y hacer una correcta prescripción. No se vale, nada más denle Sevelamer
de cuántos miligramos viene, cada cuánto se toma, cada cuánto tenemos que ver qué es lo que vamos a esperar en respuesta a. ¿Sí? Por ejemplo, el ácido zoledónico, a los cuántas horas vamos a ver su reacción. Y así cada uno de estos. Entonces, plantéense o problematícense el conocimiento desde ese punto de vista. Ustedes de aquí tienen que salir para hacerlo, para hacer una investigación clínica, una prescripción de estudios o una prescripción farmacológica, dietética, la que sea. ¿Vale? Bueno. See you tomorrow. Gracias. Gracias.